Tras las brillantes luces y el glamuroso glamour de Hollywood, se esconde un oscuro submundo que pocos se atreven a mirar directamente. Hoy en día, no los reconocerías. Los rostros que una vez causaron sensación en la pantalla, amados por millones de apasionados fans. Desde famosas estrellas infantiles hasta las estrellas de la alfombra roja, una vez lo tuvieron todo: fama, dinero y admiración. Pero tras ese halo se esconden profundas tragedias, largos descensos sin salida, la amarga realidad de la depresión, la tentación de las drogas y la fría crueldad de la industria del entretenimiento los asfixia a diario. No solo perdieron sus carreras, sino también su reputación. Muchos cayeron en la infertilidad, perdidos en el mismo mundo que una vez los celebró. Prepárate para adentrarte en el lado oscuro de la fama, donde rostros que una vez fueron icónicos ahora son solo nombres olvidados. Historias dolorosas que te hacen preguntarte, ¿ese halo realmente vale el alto precio que pagaron? Margot Kidder, un ícono de una época y su resiliente viaje contra la oscuridad. Margot Kidder, nacida el 17 de octubre de 1948 en Yellowknife, Canadá, fue uno de los íconos cinematográficos más queridos de los años 70 y 80. Con su mirada inteligente, su sonrisa penetrante y su actitud segura, dejó una profunda huella en el público mundial con su papel de Lois Lane en la exitosa serie de Superman, junto al legendario Christopher Reeve. Este papel no solo definió su carrera, sino que también se convirtió en un ícono irreemplazable de la cultura pop. A lo largo de su década de carrera como actriz, Kidder ha aparecido en más de 100 películas y series de televisión, incluyendo Black Christmas, la exitosa serie de terror The Amityville Horror y la serie Smallville, un homenaje al legado que ayudó a construir. Su actuación fue galardonada con numerosas nominaciones prestigiosas, incluyendo un premio Saturn a la mejor actriz por su papel de Lois Lane. Pero tras los focos y los aplausos, se escondía una historia muy diferente, más dolorosa, más cruda. Margot Kidder luchó abiertamente contra el trastorno bipolar, una experiencia llena de dificultades e incomprensión. En 1996, sufrió una grave crisis nerviosa, no solo bajo el escrutinio de los medios, sino también enfrentándose al colapso total de su vida personal y financiera. Kidder vagó por las calles, sin hogar, sin un lugar a donde ir, con solo la amabilidad de amigos y desconocidos para ayudarla a superar cada día. A pesar de atravesar los momentos más oscuros de su vida, no permitió que eso la definiera. Kidder continuó actuando, aunque en papeles menores, pero siempre con una pasión ardiente y dedicación a su oficio. Su resiliencia, luchando contra enfermedades mentales, superando la adversidad y sin rendirse jamás, inspiró a millones de fans en todo el mundo. Margot Kidder falleció el 13 de mayo de 2018 a los 69 años, pero su legado va más allá de sus icónicos papeles cinematográficos y también es un símbolo de valentía, una mujer que nunca deja de luchar, ya sea en la pantalla o en su propia vida. Jan Michael Vincent, el antiguo dios masculino y la depresión sin fin. Jan Michael Vincent fue en su día el rostro más atractivo de Hollywood, símbolo de masculinidad y encanto en los años 70 y 80. Con su mirada fría, su apariencia imponente y su cautivador estilo actoral, Vincent conquistó millones de corazones con películas como Muerde la bala, Hooper y especialmente su famoso papel en la serie de televisión Airwolf, donde se transformó en un superpiloto en misiones impresionantes. Durante sus más de 20 años de carrera, Vincent colaboró con leyendas como John Wayne y Burt Reynolds, creando obras cinematográficas que marcaron su vida. Sin embargo, este halo no pudo ocultar la oscuridad que latía en su vida personal. La fama llegó con tentaciones mortales, estimulantes, alcohol y problemas legales comenzaron a hundir su carrera poco a poco. A pesar de los repetidos intentos por revivir su carrera, Jan Michael Vincent no pudo escapar de la espiral de adicciones. Su vida se volvió tan caótica que a principios de la década del 2000 se encontraba sin hogar, de actor codiciado a indigente en las calles de California.
De los focos de atención a los rincones oscuros de la acera, su trayectoria es un testimonio del alto precio de la fama y la crueldad de la adicción. Los últimos años de Vincent fueron una serie de batallas silenciosas contra la enfermedad y la soledad. Una grave infección le obligó a amputarse parte de una pierna. Una figura antaño gloriosa, ahora reducida a la desgarradora imagen de un hombre que había alcanzado la cima y luego tocado fondo. Sin embargo, nunca se rindió. Vincent buscó ayuda, intentó animarse y animó a otros a no rendirse ante la adversidad. El 10 de febrero de 2019, Jan Michael Vincent falleció a los 74 años en el Hospital Mission de Asheville, Carolina del Norte, a causa de un paro cardíaco. Su muerte culminó una tumultuosa trayectoria. De niño de oro de Hollywood a un trágico icono de un mundo del espectáculo implacable. Pero más que sus actuaciones, su mayor legado es su historia. Un poderoso recordatorio de la fragilidad de la fama y la fuerza para soportar las heridas invisibles. Erin Moran, de estrella adolescente a una vida inesperada. Erin Moran era un nombre familiar para millones de espectadores cuando interpretó a Johnny Cunningham en la famosa comedia Happy Days. Nacida el 18 de octubre de 1960 en Burbank, California, se convirtió rápidamente en un ídolo adolescente gracias a su imagen encantadora, su personalidad alegre y la perfecta combinación con su coprotagonista Scott Baio en la historia de amor entre Johnny y Chachi, que cautivaba a los espectadores. Con la popularidad de la serie, Moran se convirtió en un rostro que aparecía con frecuencia en portadas de revistas, programas de entrevistas y eventos televisivos. Pero, como muchos otros actores infantiles y jóvenes estrellas, la fama temprana no vino con una preparación para la vida después. Tras el final de Happy Days, la carrera de Moran comenzó a decaer. Tuvo dificultades para encontrar nuevos papeles, especialmente cuando la imagen de Johnny se grabó en la mente del público. Sin ingresos estables, enfrentó serios problemas financieros. Para 2010, Moran fue desalojada de su hogar en California, sin hogar, viviendo en su auto o dependiendo de amigos. Los medios de comunicación de la época informaron ampliamente sobre su miserable vida. Para muchos era difícil creer que una estrella otrora famosa terminara su vida en semejante estado. Pero para Moran era la realidad, dura y nada halagüeña. Además de dificultades económicas, también enfrentó traumas personales como el divorcio y el alcoholismo, que hicieron que todos sus esfuerzos por volver a la fama fueran en vano. El 22 de abril de 2017, Erin Moran falleció a los 56 años debido a complicaciones de un cáncer de garganta terminal. Su muerte fue una llamada de atención sobre la verdadera vida tras los focos, donde no todos pueden mantener su aura y no todas las estrellas reciben ayuda cuando tocan fondo. El papel de Johnny Cunningham sigue vivo en el corazón del público, pero la historia real de Erin Moran es aún más memorable. Un claro testimonio del lado oscuro de la fama y de cómo el mundo del espectáculo puede olvidar fácilmente a quienes la hicieron brillar. Leif Garrett, ícono adolescente y el precio de la fama temprana. Leif Garrett fue en su día un nombre que enloqueció a una generación de fans. Nacido el 8 de noviembre de 1961 en Hollywood, California, Garrett emergió a finales de la década de 1970 como uno de los ídolos adolescentes más destacados. Con su atractivo físico, su romántica cabellera rubia y su agradable voz pop, rápidamente se convirtió en un fenómeno. El éxito I Was Made for Dancing lo catapultó a la cima de la fama, consolidando su posición como un ícono del pop de la época. Sin embargo, la fama temprana también trajo graves consecuencias. Garrett no estaba preparado para lidiar con las presiones y tentaciones de la vida de estrella. A muy temprana edad comenzó a involucrarse con las drogas, una mala decisión que descarriló tanto su carrera como su vida personal. La prolongada adicción de Garrett le ha provocado una serie de problemas legales, desde arrestos por posesión de drogas hasta incidentes violentos y violaciones de la libertad condicional. Esto se ha visto agravado por su precaria situación financiera, que le ha hecho luchar para encontrar un hogar, un marcado contraste con el lujoso estilo de vida
que disfrutó en su apogeo. A pesar de sus intentos por dejar el vicio, asistir a programas de rehabilitación y buscar ayuda, el camino de Garrett para recuperar el equilibrio no ha sido fácil. Ha enfrentado una serie de reveses, desde sus intentos de volver a los escenarios hasta sus intentos de participar en reality shows, ninguno de los cuales ha sido suficiente para recuperar su antigua gloria. Hoy, Leif Garrett sigue luchando contra las consecuencias de su pasado, intentando mantener una vida estable y evitar las tentaciones que lo destruyeron. Aunque ya no está en el centro de la industria del entretenimiento, su trayectoria sigue despertando interés en el público, no solo por la compasión que despierta, sino también por la lección práctica de cómo la fama puede quebrar fácilmente a quienes no son lo suficientemente fuertes. La historia de Garrett es un claro ejemplo del lado oscuro de la cultura de las celebridades. Esto demuestra que detrás de los focos, los chicos modelo de una generación también pueden caer, sin el apoyo adecuado y un sistema lo suficientemente fuerte como para protegerlos de la misma industria que los empujó a la cima. Dana Plato, una estrella adolescente brillante que se desvaneció en la tragedia Dana Plato, cuyo nombre quedó grabado en los corazones de millones de espectadores estadounidenses, como Kimberly Drummond, en la exitosa comedia Different Strokes, nació el 7 de noviembre de 1964 en Maywood, California. Con su rostro bonito, ojos sonrientes y una actuación genuina, se convirtió en un modelo a seguir para todas las adolescentes a finales de los 70 y principios de los 80. Pero tras las luces brillantes se escondía una vida tormentosa. Tras el fin de la aureola de Different Strokes, Dana luchó por escapar de la sombra de su papel de la infancia. La transición a los papeles adultos no fue tan fácil como esperaba. Su carrera decayó, lo que la llevó a una crisis financiera, y las oportunidades de actuación se fueron cerrando gradualmente. Sin apoyo, sin más papeles brillantes, Dana se hundió gradualmente en la oscuridad del olvido. Empezó a depender de tranquilizantes y analgésicos, que al principio la ayudaban a dormir, pero que luego se convirtieron en lo único que la hacía sentir bien. A eso se sumaron problemas legales, días sin hogar y el dolor de perder la custodia de sus hijos. A pesar de sus esfuerzos por recuperarse y de aparecer en programas para hablar de su experiencia, Dana no pudo escapar de la espiral de adicción y depresión. El 8 de mayo de 1999, a los 34 años, Dana Plato fue encontrada muerta por una sobredosis de medicamentos recetados. Inicialmente se creyó que se trató de un accidente, pero luego se determinó que fue un suicidio. Su muerte no solo devastó a sus fans, sino que también alertó sobre la crueldad de la fama. Dana no era simplemente una estrella en decadencia. Era un símbolo del dolor silencioso que la industria del entretenimiento a menudo ignoraba. Su historia es una poderosa advertencia sobre las consecuencias de la falta de apoyo psicológico y humano para las jóvenes estrellas en la cima del estrellato. Mindy McCready. Su voz angelical se derrumba en la tragedia de la fama. Mindy McCready, nacida el 30 de noviembre de 1975 en Fort Myers, Florida, fue una de las estrellas más brillantes de la música country estadounidense de la década de 1990. Con su voz potente y emotiva y éxitos como Guys Do It All the Time y 10,000 Angels, rápidamente se convirtió en un ícono generacional, recibiendo elogios tanto de la crítica como del público. No solo tenía una voz distintiva, sino que también poseía una sinceridad en cada una de sus letras, algo que conmovió a millones de amantes de la música. Pero detrás de esa imagen glamurosa se escondía una vida tormentosa. La fama llegó demasiado pronto, dejando a Mindy sin preparación para las presiones invisibles. Comenzó a hundirse más en la adicción a las drogas. Se involucró en relaciones tóxicas y con frecuencia se metió en problemas legales, desde arrestos hasta violaciones de la libertad condicional. Sus intentos por lograr la sobriedad, recuperarse y retomar su carrera continuaron, pero todos se vieron empañados por sus problemas de salud mental a largo plazo. La vida personal de Mindy tampoco fue fácil. Lidió con batallas por la custodia, aparecía constantemente en los medios con controversias y fue retratada como una estrella caída. Cada intento por recuperarse vino acompañado de tropiezos más dolorosos. Su carrera musical se desvaneció gradualmente. Las puertas que una vez se le abrieron
se cerraron gradualmente, dejando a una mujer solitaria con un pasado pesado y un alma profundamente herida. La tragedia culminó el 17 de febrero de 2013, cuando Mindy se quitó la vida en su casa de Arkansas, pocas semanas después de que su novio falleciera por la misma causa. Falleció a los 37 años, dejando atrás a dos hijos pequeños y una industria musical paralizada por el arrepentimiento. Antaño una cantante prometedora, dejó este mundo demasiado joven, dejando atrás un corazón que aún no ha sanado. La historia de Mindy McCready es un duro recordatorio del terrible costo que puede tener la fama si no se acompaña de apoyo oportuno en salud mental. También resalta la necesidad de escuchar, ayudar y acompañar a quienes luchan con la salud mental, porque no todos son lo suficientemente fuertes para superar la oscuridad solos. Lonnie Willison, de Ángel de Baywatch a Esquina de Los Ángeles. La tragedia de una vida que alguna vez fue brillante. Lonnie Willison, un nombre que cautivó a muchos con su cuerpo atractivo, sonrisa radiante y porte seguro, fue en su día un ícono de belleza y talento en la industria del entretenimiento estadounidense. Nacida el 30 de octubre de 1969 en Los Ángeles, California, saltó a la fama gracias a sus papeles en exitosas series de televisión como Baywatch y Nash Bridges, convirtiéndose en un rostro familiar en la televisión estadounidense en los años 90. Su carrera como modelo y actriz parecía ir en ascenso, hasta que todo cambió repentinamente. Desde la cima de la fama, la vida de Lonnie se desplomó al enfrentarse a una serie de acontecimientos personales y psicológicos. Un doloroso divorcio público y desavenencias familiares la dejaron devastada. En los años siguientes, Lonnie se fue alejando poco a poco de la fama, y para 2015 la encontraron vagando por las polvorientas calles de Los Ángeles, sin hogar, sin familia y aparentemente olvidada por el mundo. Lo que hizo la historia de Lonnie aún más desgarradora fue que sufría una discapacidad física que le hacía casi imposible trabajar para ganarse la vida. Una persona que había vivido en el lujo, que tenía todo lo que muchos soñaban, ahora tenía que luchar a diario por comida, agua y un lugar temporal donde dormir. Imágenes de ella empujando un carrito de basura, buscando comida en los cubos de basura, con la mirada vidriosa y el cuerpo demacrado, conmocionaron a los medios internacionales y dejaron a muchos sintiéndose culpables. Sin embargo, Lonnie Willison es más que una tragedia. Es un símbolo de resiliencia. En lugar de esconderse, habló con valentía, compartiendo la dura realidad de la falta de vivienda, un problema social que aún se ignora con una mirada fría. Lonnie usó su propia situación para pedir compasión, concienciar al público e inspirar a otros que también luchan con desafíos aparentemente insuperables. La historia de Lonnie no solo es un recordatorio de la fragilidad de la fama, sino también una señal de alerta para la sociedad moderna. Cualquiera puede caer sin importar el éxito o la fama que haya tenido. Y lo más importante, muestra el extraordinario poder del coraje. Cuando una mujer que lo había perdido todo todavía se puso de pie, dijo su verdad y luchó incansablemente para ser vista como un ser humano, no solo como una persona famosa que vagaba. David Cassidy, de Keith Partridge, Al lado oscuro de la vida. Cuando las estrellas caen, David Cassidy fue un nombre que conmovió a millones de jóvenes de todo el mundo. Nacido el 12 de abril de 1950 en Nueva York, no solo fue una estrella brillante de la década de 1970, sino también un gran ícono adolescente, quien dio vida al personaje de Keith Partridge en la exitosa serie de televisión La Familia Partridge. Su atractivo rostro, su dulce voz y su carismático estilo hacían vibrar cada escenario que pisaba. Con éxitos inmortales como I Think I Love You y Come On Get Happy, David saltó rápidamente al estrellato internacional. No solo conquistó la pantalla chica, sino que también dominó el mundo de la música pop. Pero como muchas estrellas que florecen demasiado pronto, la luz que irradiaba también llevaba una gran sombra de expectativa, presión y una soledad indescriptible. Tras el glamoroso escenario, David Cassidy era un hombre que luchaba con un dolor silencioso. Tuvo que vivir bajo la máscara de un héroe ideal, mientras su alma se agotaba cada vez más.
Las expectativas del público, el escrutinio mediático y la presión por mantener una imagen perfecta lo fueron desmoronando. David comenzó a recurrir al alcohol y las drogas como vía de escape temporal, pero cuanto más huía, más se hundía en la oscuridad. Relaciones personales rotas, finanzas desfavorecidas y una carrera estancada llevaron a David al borde del abismo. En 2010, la imagen de David Cassidy, quien una vez estuvo en la cima de la fama, ahora viviendo en un pequeño apartamento alquilado en Fort Lauderdale, Florida, con dificultades para pagar las cuentas, amargó a sus fans. Poco después fue desalojado de su casa y obligado a vivir en su coche, un triste símbolo de su imparable declive. Me sentí avergonzado, me sentí un completo fracaso, admitió Cassidy en una entrevista. Pero su valentía al hablar abiertamente de su condición es lo que lo hace aún más admirable. No se escondió ni puso excusas, eligió afrontarlo y compartirlo, para mostrarles a quienes luchan en la oscuridad que no están solos. David Cassidy falleció el 21 de noviembre de 2017, dejando tras de sí no solo un tesoro de música y recuerdos de infancia, sino también una conmovedora lección sobre la fragilidad de la fama. Su historia es un poderoso recordatorio de que la fama no es inmune al dolor, e incluso quienes han sido honrados pueden caer cuando carecen del apoyo y la compasión de la sociedad. Hoy el legado de David Cassidy es más que música o películas. Es un llamado a la acción, una voz humana que defiende la importancia de la atención a la salud mental y de ayudar a las personas sin hogar. Ya no está, pero su espíritu de lucha sigue vivo en los corazones de sus fans. MC Hammer, de la cima de la fama a la ruina financiera, una historia de caída y resurrección. Stanley Kirk Burrell, también conocido como MC Hammer, fue un nombre que revolucionó la escena musical a finales de los 80 y principios de los 90. No solo fue un rapero, sino un fenómeno cultural, con sus característicos pantalones anchos, Hammer, sus llamativas coreografías y una serie de canciones inmortales como You Can't Touch This y Have You Seen Her. Hammer no solo llevó el hip hop a las masas, sino que lo convirtió en un imperio del entretenimiento, con ingresos de hasta decenas de millones de dólares al año. En su apogeo, MC Hammer ganaba casi 33 millones de dólares al año. Vivía en una lujosa mansión, poseía una flota de supercoches, un jet privado y un séquito de más de 200 personas, desde bailarines y estilistas hasta guardaespaldas personales. Era como un rey en el mundo de la música, donde todo lo que tocaba se convertía en oro. Pero ese reino se derrumbó más rápido de lo esperado. El éxito fue demasiado rápido y rotundo, lo que llevó a Hammer a caer en la trampa en la que han caído muchas estrellas: gastar sin control. No solo se dio un capricho, sino que también gastó dinero para ayudar a amigos, familiares e incluso conocidos. Cuando el flujo de caja dejó de ser constante, comenzaron a llegar facturas, impuestos impagos y una serie de demandas. En 1996, Hammer se declaró oficialmente en bancarrota, con deudas de más de 14 millones de dólares. La lujosa mansión en Fremont, California, que alguna vez fue un símbolo de su riqueza, fue embargada y subastada por tan solo 1,3 millones de dólares, menos de una fracción de su valor real. Se vio obligado a vender todos sus bienes, incluso sus icónicos pantalones Hammer, como una forma desesperada de sobrevivir. Pero lo que hace especial la historia de MC Hammer no es la caída, sino cómo se levantó. Aunque ya no es un habitual en los escenarios, no ha renunciado a la música. Hammer continúa produciendo música, aunque ya no sea tan popular como antes. Más importante aún, se ha volcado en el emprendimiento y la filantropía. Abrió su propio sello discográfico, fundó una empresa de medios digitales y participó activamente en programas de apoyo comunitario. Hoy, MC Hammer puede que ya no encabece las listas de Billboard, pero se ha convertido en un emprendedor exitoso, un modelo de resiliencia y adaptabilidad, y un ejemplo a seguir para quienes luchan en medio del fracaso. Su historia es una clara advertencia sobre los peligros del lujo desenfrenado y una prueba viviente de que caer no es el final, si se tiene el coraje de levantarse.
Hammer dijo una vez, preferiría perderlo todo y empezar de nuevo, que no atreverme nunca a soñar en grande. Y ese es el espíritu que deja para la próxima generación. No solo un rapero legendario, sino un verdadero guerrero en la vida real. Willie Ames. Del glamour adolescente a la indigencia y un regreso decidido. Willie Ames fue uno de los rostros más queridos de la televisión estadounidense de la década de 1970. Nacido el 15 de julio de 1960 en Newport Beach, California, se incorporó a la industria del entretenimiento a una edad muy temprana y pronto se hizo famoso por su papel en la exitosa serie 8 es suficiente. Con su atractivo físico, encanto y naturalidad, Ames se convirtió en el ídolo de millones de adolescentes, un símbolo de éxito precoz y una gran promesa en la industria del entretenimiento. Sin embargo, tras los focos se escondía una realidad resquebrajada. Cuando su aura comenzó a desvanecerse en la década de 1980, la carrera actoral de Ames decayó gradualmente. Sin grandes contratos ni ofertas cinematográficas, cayó en un estado de depresión. Perdió el rumbo y, poco a poco, recurrió a las drogas y el alcohol para escapar de la realidad. Como muchas estrellas jóvenes, Ames no estaba preparado para la vida después de la fama, y pagó un alto precio por ello. Su carrera estaba en ruinas y sufrió graves reveses financieros. Ames fue arrestado varias veces, se declaró en bancarrota y para 2007 se encontraba sin hogar, viviendo en las calles de Vancouver, Columbia Británica. Un hombre que tenía millones de seguidores ahora luchaba por sobrevivir en el frío y la pobreza. En una ocasión compartió que fue el periodo más doloroso y humillante de su vida, pero también fue el momento en que se dio cuenta. O cambiaba o se ahogaba para siempre. Y Ames decidió cambiar. Fue a un albergue para personas sin hogar, asistió a reuniones de Alcohólicos Anónimos, AA, y comenzó los primeros pasos de su recuperación. Aunque no fue fácil, con cada día sobrio, con cada oportunidad de ayudar a los demás, gradualmente se recuperó. Poco después, Ames comenzó a ofrecerse como voluntario como mentor para otras personas en situaciones similares, ayudándolas a superar la adicción, la falta de vivienda y el trauma mental. También narró ese viaje emocional en sus memorias. Grace is Gone, una obra conmovedora, desgarradora y esperanzadora. Hoy, Willie Ames no solo es un orador inspirador, sino también un testimonio viviente de que, por mucho que la vida nos derribe, siempre hay una manera de levantarse, si somos lo suficientemente valientes para reencontrarnos con nosotros mismos. Su historia es una llamada de atención sobre la fragilidad de la fama y una luz para quienes se pierden en la oscuridad de la vida. Natasha Lyonne, de una infancia problemática a un ícono de la recuperación y el éxito. Natasha Lyonne, una carismática actriz con una distintiva voz ronca y una mirada penetrante, fue en su momento uno de los rostros más destacados de la televisión estadounidense moderna, especialmente a través de dos exitosas series, Orange is the New Black y Russian Doll. Pero antes de conseguir sus icónicos papeles, Lyonne tuvo que superar un camino lleno de oscuridad, caos y dolor, tanto en su alma como en la vida real. Nacida el 4 de abril de 1979 en la ciudad de Nueva York, Natasha se incorporó a la industria del entretenimiento muy joven, como una prometedora actriz infantil con papeles en Heartburn y Dennis the Menace. Poseía un talento innato para la interpretación, pero al mismo tiempo tuvo que lidiar con una familia inestable, un entorno de crecimiento fracturado y la presión de la fama temprana. La adolescencia de Natasha fue una serie de días de rebeldía. Fue expulsada de la escuela, separada de sus padres y rápidamente recurrió al alcohol y las drogas. Esos hábitos destructivos continuaron durante años, lo que la llevó a problemas legales, rehabilitación forzada e incluso a un periodo de indigencia en 2005, cuando vivía en las calles de Nueva York, sin hogar, sin trabajo y casi sin esperanza. Parecía el final, pero León se negó a rendirse. Fue a un albergue para personas sin hogar y comenzó a asistir a las reuniones de Alcohólicos Anónimos, AA. Ha dicho que conocer a desconocidos que la escuchaban sin juzgarla le salvó la vida.
A partir de esas conversaciones, de sus primeras horas sobrias en años, Natasha comenzó a reconstruir su vida ladrillo a ladrillo. Aunque inicialmente solo consiguió papeles pequeños, Natasha perseveró, aprovechando cada oportunidad para demostrar su talento. Y luego, esa resiliencia dio sus frutos con el papel de Nikki Nichols en Orange is the New Black. Un personaje adicto, complejo y emocional, casi una réplica de sí misma en la vida real. El público no solo vio actuación, sino una honestidad desgarradora, porque León no actuaba, se compartía. Además de la actuación, demostró su talento como escritora y directora con la serie Muñeca Rusa, elogiada por la crítica por su profundidad psicológica y su narrativa única. Cabe destacar que no dudó en usar esta exitosa plataforma para concienciar sobre la adicción, la falta de vivienda y la salud mental, problemas que ella misma experimentó y comprendió mejor que nadie. Hoy, Natasha Lyonne no solo es una estrella de televisión, sino también la voz valiente de una generación de artistas que se atreven a decir la verdad, a vivirla. Su historia no es color de rosa ni evasiva, sino llena de humanidad, y nos recuerda que, por muy bajo que caigamos, siempre podemos levantarnos si tenemos la determinación suficiente y encontramos una comunidad a la que aferrarnos. Marvin Gaye, genio del soul y tragedia que terminó en un tiroteo. Marvin Gaye, nombre asociado con canciones conmovedoras y profundas, es uno de los artistas más grandes de la historia de la música estadounidense. Nacido el 2 de abril de 1939 en Washington, D.C., encarnó la época dorada de Motown, donde la música no era solo una melodía, sino una historia emotiva sobre la época. Con su voz suave y su interpretación potente y emotiva, Marvin saltó rápidamente al estrellato mundial. Canciones como What's Going On, Sexual Healing o Let's Get It On no solo fueron un éxito comercial, sino que también se convirtieron en íconos culturales atemporales. Sin embargo, detrás de su brillante carrera musical, se escondía un Marvin Gaye herido e inestable. Su vida personal fue una larga lucha con sus demonios internos. Drogadicción, mala gestión financiera, matrimonios fallidos y, especialmente, el conflicto constante con su padre biológico, el pastor Marvin Gaye Sr., quien posteriormente se quitó la vida. Marvin atravesó momentos extremadamente difíciles, incluyendo la falta de vivienda y el exilio en Europa para evitar problemas legales y financieros en Estados Unidos. Su vida se debatió entre la genialidad artística y la autodestrucción, entre la fama y la oscuridad solitaria tras bambalinas. Sus canciones eran a menudo profundamente personales, llenas de ansiedad, lucha y a veces el grito silencioso de un alma en busca de paz. La tragedia lo golpeó el 1 de abril de 1984, justo un día antes de su 40º cumpleaños. Durante una acalorada discusión en su casa de Los Ángeles, Marvin Gaye fue asesinado a tiros por su propio padre. Su muerte conmocionó al mundo, no solo por ser una leyenda musical, sino también por la dura realidad. Un artista que buscaba la sanación a través de la música no pudo encontrarla en su propia familia. Marvin murió en la cima de su carrera, pero su música no. Sus melodías siguen resonando, inspirando y conmoviendo emociones durante generaciones. No solo fue un ícono de un género, sino una voz que reflejó la sociedad, la política y el sufrimiento humano. El legado de Marvin Gaye no está en la cantidad de discos que vendió, sino en el hecho de que hizo que el mundo escuchara, no solo con sus oídos, sino con su corazón. Lisa Robin Kelly, la estrella rebelde de That 70 Show y la oscuridad tras las luces. Lisa Robin Kelly fue en su día un nombre asociado a la imagen de su hermana mayor, Lori Foreman, en la exitosa serie de televisión That 70 Show. Con su ingenioso, encantador y algo rebelde estilo actoral, se ganó rápidamente el corazón de los espectadores, contribuyendo al atractivo especial de la película. Nacida el 5 de marzo de 1970 en Southington, Connecticut, Lisa llegó a Hollywood con todo su potencial, talento natural y una imagen cinematográfica. Sin embargo, tras los focos
Lisa era un alma dañada e inestable. Cuando su carrera comenzó a despegar, también tuvo que enfrentarse a una batalla silenciosa pero brutal: la adicción al alcohol y las drogas. Las grietas en su psicología y vida personal afectaron rápidamente su trabajo. Fue expulsada de That 70 Show tras llegar al set en estado de ebriedad varias veces, lo que le acarreó una serie de problemas legales por conducir ebria, violencia e infracciones de la ley. La vida de Lisa después de eso fue una serie de días luchando contra la adicción, el desempleo y tratando de reintegrarse a un Hollywood competitivo, donde la fama perdida es muy difícil de recuperar. Aunque buscó ayuda en ocasiones, ingresó en un centro de rehabilitación y expresó públicamente su deseo de reconstruir su vida, el espectro de la adicción era demasiado grande. La agobiaba tanto física como mentalmente, haciendo frágil cualquier esfuerzo de recuperación. La tragedia golpeó el 15 de agosto de 2013. Lisa Robin Kelly murió a los 43 años por intoxicación aguda por drogas, pocos días después de ingresar a rehabilitación. Su repentina muerte conmocionó a sus seguidores, no solo por su prematura partida, sino también porque puso fin a un viaje que todos esperaban que tuviera un final feliz. Formó parte de la infancia y la juventud de millones de personas a través de la televisión. Y al partir, Lisa dejó una tristeza indescriptible, un recordatorio de la fragilidad de las almas artísticas, que siempre parecían vivir sus vidas al máximo, pero también eran las más vulnerables. Hoy, aunque no dejó un gran legado cinematográfico, Lisa Robin Kelly sigue viva en la memoria del público como símbolo de encanto y rebeldía, y un personaje que ha forjado una parte indispensable de la cultura televisiva estadounidense. Su historia es una llamada de atención sobre la salud mental, el aislamiento en la industria del entretenimiento y la necesidad de apoyo real para quienes luchan en silencio consigo mismos. Wesley Snipes, estrella de acción, caída de impuestos y un viaje hacia la recuperación de la luz. Wesley Snipes, quien fuera un ícono del cine de acción de Hollywood en la década de 1990, destacó por su potente estilo actoral, su atractiva apariencia y sus papeles multifacéticos en películas taquilleras como New Jack City, Passenger 57 y White Man Can't Jump. Nacido el 31 de julio de 1962 en Orlando, Florida, Snipes no solo es actor, sino también cinturón negro en artes marciales, lo que le permite llevar escenas de acción realistas y cautivadoras a la gran pantalla. A lo largo de la década de 1990, Wesley Snipes fue un nombre codiciado, especialmente con su icónico papel de Blade, un guerrero vampiro despiadado que lo llevó a la cima de la fama mundial. Pero como muchas otras estrellas de Hollywood, su carrera se vio ensombrecida por problemas fuera de la pantalla. Esta vez no por la adicción a las drogas ni la violencia, sino por los impuestos. En 2008, Snipes enfrentó graves cargos. No presentó declaraciones de impuestos durante varios años. Tras un juicio muy publicitado que atrajo la atención de los medios, fue sentenciado a 3 años de prisión federal, una sentencia que conmocionó a Hollywood. El otrora ideal masculino de estrella de acción ahora enfrentaba una celda y la pérdida de la confianza pública. Durante su encarcelamiento, Snipes no se rindió. Aprendió, perfeccionó sus habilidades como guionista y continuó su profundo estudio del cine. Tras su liberación en 2013, decidió retomar su pasión por el arte, pero esta vez sin el glamour ni los favores de los grandes estudios. A pesar de que su otrora gloriosa carrera se vio gravemente interrumpida, Wesley Snipes no se rindió. Poco a poco, se fue consolidando en la industria aceptando papeles secundarios, participando en series de televisión y proyectos independientes. Su regreso en películas como Los Mercenarios 3 o Un Príncipe en Nueva York 2 demostró que nunca abandonó el negocio, sino que simplemente hizo una pausa para aprender a caminar con más firmeza. La historia de Wesley Snipes es una valiosa lección de gestión financiera y responsabilidad legal, algo que ni siquiera las celebridades deberían tomar a la ligera. Pero, sobre todo, es un claro testimonio del poder de la resiliencia. Cuando una persona que lo ha perdido casi todo aún tiene el coraje de levantarse, empezar de nuevo y seguir adelante, aunque más despacio, pero con más firmeza.
Randy Quaid, de la cúspide de la fama a una espiral de conspiración y perdido en el mundo. Randy Quaid, nacido el 1 de octubre de 1950 en Houston, Texas, fue en su momento uno de los actores más talentosos y versátiles de Hollywood. Causó una gran impresión con su humorístico papel de Primo Eddie en Vacaciones de National Lampoon y su conmovedor papel protagónico en El último deber, lo que le valió una nominación al Oscar y un prestigioso Globo de Oro. Durante las décadas de 1980 y 1990, Randy fue considerado un ícono único, profundo y capaz de hacer reír al público. Pero justo cuando su carrera estaba en ascenso, Randy entró repentinamente en una espiral caótica difícil de explicar. Junto con su esposa, Evie Quaid, se vieron involucrados continuamente en escándalos legales, evadiendo facturas de hotel, vandalizando propiedades e invadiendo una casa que una vez les perteneció. Sin embargo, lo que conmocionó a los medios y al público no fue solo su comportamiento, sino también su extraña afirmación de que estaban siendo perseguidos por una fuerza clandestina a la que llamaron Hollywood Star Walkers, una misteriosa organización dedicada a destruir grandes estrellas. Tras ser procesados, la pareja huyó a Canadá en busca de asilo político. Afirmaron ser víctimas de la mayor conspiración de Hollywood, lo que los convirtió en blanco de burlas y planteó serias dudas sobre su salud mental. Los problemas legales continuaron, y las declaraciones cada vez más inverosímiles transformaron la imagen de Randy, de un actor respetado, en un personaje extraño y rechazado. Actualmente, a sus 70 años, Randy vive recluido en Vermont con su esposa. Sus bienes están casi agotados, y aunque ocasionalmente aparece en películas cortas o en redes sociales con declaraciones impactantes, es evidente que ya no es la estrella de cine que una vez fue. La historia de Randy Quaid es un largo deslizamiento desde la gloria hasta el fondo, y un amargo recordatorio de que la fama no puede protegerte de ti mismo si pierdes el control de tu mente y de tu realidad. John Drew Barrymore, el heredero perdido en el foco familiar. John Drew Barrymore nació el 4 de junio de 1932 en Los Ángeles, el corazón de la industria cinematográfica estadounidense. Descendía de una de las familias cinematográficas más ilustres de Hollywood, los Barrymore. Su padre, John Barrymore, fue uno de los mejores actores de teatro de todos los tiempos, y más tarde, su hija, Drew Barrymore, se convertiría en una de las actrices más destacadas de la nueva generación. Con un apellido tan pesado, John no solo heredó la fama, sino que también dejó un enorme legado. Comenzó su carrera como actor en la década de 1950, llamando rápidamente la atención por su encantadora apariencia y su talento natural para la interpretación. Sus papeles en Mientras la ciudad duerme y Thunderbirds Are Go mostraron potencial y se esperaba que mantuvieran a la familia en el centro de atención. Pero en lugar de continuar su camino hacia la fama, John Drew se fue alejando gradualmente de la órbita. La presión de heredar su apellido, junto con profundas heridas en su vida personal, lo sumieron en una espiral de adicciones. Fue arrestado en numerosas ocasiones por consumo de drogas, por causar disturbios públicos y, en una ocasión, fue vetado por numerosos estudios cinematográficos. De joven talento, John se convirtió en una persona rechazada por Hollywood. Su carrera se estancó, sus relaciones se rompieron y vivió largos años en soledad e inestabilidad. Cada vez que aparecía, ya no había admiración, sino gestos de arrepentimiento. Peor aún, perdió el contacto con la mayoría de sus familiares, incluyendo a su hija, Drew Barrymore, quien más tarde también luchó contra la adicción, pero la superó y alcanzó el éxito. Solo al final de su vida, cuando su salud se deterioró debido al cáncer, Drew acercó a su padre para que lo cuidara, reconectando el vínculo familiar que se había roto durante tantos años. John Drew Barrymore falleció el 29 de noviembre de 2004 a los 72 años. Falleció en silencio, lejos de la imagen glamurosa que se esperaba que cosechara. Su vida es una auténtica tragedia cinematográfica. Un actor con una ascendencia de oro, pero cuyo futuro se vio sofocado por su pasado, la fama y la adicción.
Su legado no reside en sus grandes papeles, sino en la amarga historia que dejó, que una ascendencia prestigiosa no garantiza una vida gloriosa sin control interior, sobriedad y apoyo oportuno. Es la prueba viviente de que la fama puede ser un regalo, pero también el desafío más cruel si no estás preparado para soportarla. Danny Bonaduce, de la gloria infantil a un viaje de renacimiento en la conciencia. Danny Bonaduce nació el 13 de agosto de 1959 y fue una de las estrellas infantiles más destacadas de la televisión estadounidense, con el papel de Danny Partridge en la exitosa serie The Partridge Family. Con poco más de 10 años, Danny ya era un nombre familiar, travieso, inteligente y carismático. Pero lo que nadie veía tras esos episodios, llenos de risas, era que la infancia del joven actor estuvo envuelta en violencia doméstica, la presión de la fama y un intenso aislamiento. De adulto, Danny no pudo evitar la maldición de muchas otras estrellas infantiles: adicción, depresión, bancarrota y periodos de indigencia. Su vida, durante muchos años, fue una larga serie de escándalos públicos, relaciones caóticas y un grave declive financiero y mental. Danny tuvo que vivir en su coche, no tenía dónde vivir y fue perseguido por los medios no por su talento, sino por los escándalos que rodearon su caótica vida personal. Sin embargo, en lugar de perderlo todo, Danny encontró la manera de darle un giro a su vida. Entró en la industria de la radio, reconstruyendo gradualmente su carrera con su sinceridad y humor innatos. De 2011 a finales de 2023, fue uno de los presentadores de radio favoritos de Seattle, donde ya no era una estrella infantil en decadencia, sino una voz fuerte, sencilla y accesible. En 2023, Danny se enfrentó repentinamente a un nuevo desafío. Le diagnosticaron hidrocefalia, una enfermedad que afecta su capacidad de movimiento. Tuvo que someterse a una cirugía para instalar un sistema de drenaje cerebral, con el riesgo de perder la capacidad de caminar. Pero una vez más, Bonaduce no se rindió. Eligió compartir su camino de sanación abiertamente, sin esconderse ni fingir ser fuerte. Y eso fue lo que hizo que el público lo admirara aún más. A mediados de diciembre de 2023, Danny anunció oficialmente su retiro después de más de 6 décadas en la industria del entretenimiento. Se mudó a Palm Springs con su esposa para disfrutar de una vida tranquila, centrándose en la salud, la meditación y la búsqueda de la paz después de la tormenta. Hoy, Danny Bonaduce ya no es la estrella más brillante de Hollywood, pero es un ícono de la resiliencia. Sobrevivió al dolor, a una reputación dañada e incluso a una enfermedad, para convertirse en un ejemplo de honestidad, valentía y recuperación. No todos pueden recuperarse de las profundidades, pero Danny lo hizo, con humildad e inspiración. Amanda Peterson, una chispa adolescente que se apagó en la oscuridad de la adicción y la soledad. Amanda Peterson, nacida el 8 de julio de 1971 en Greeley, Colorado, fue uno de los rostros más brillantes del cine adolescente de finales de los 80. Se convirtió en un ícono tras un solo papel, el de Cindy Mancini en la película Can't Buy Me Love, 1987, junto a Patrick Dempsey. Con su cabello rubio, su dulce sonrisa y su impactante belleza, Amanda no solo cautivó al público, sino que también se esperaba que fuera la próxima gran estrella de Hollywood. Pero como un meteoro que brilla con fuerza y luego se apaga, la carrera de Amanda no duró mucho. Tras varias películas y apariciones en televisión, se retiró abruptamente de la industria del entretenimiento a principios de los 90. Detrás de esa decisión se encontraban una serie de acontecimientos silenciosos: la presión de la fama temprana, problemas psicológicos que no recibieron el apoyo adecuado y, sobre todo, la experiencia de haber sido agredida sexualmente a los 15 años, algo que mantuvo en secreto durante muchos años, solo para ser revelado por su familia tras su muerte. Ya alejada del foco de atención, Amanda vivía tranquilamente en su ciudad natal, Colorado, alejada de los medios. Pero la vida no era tranquila. Enfrentó depresión, ansiedad y abuso de medicamentos recetados, intentos infructuosos de sanar.
Tras ser arrestada por posesión de drogas, luchó por mantener la estabilidad en su vida, desde el trabajo hasta las finanzas, desde la maternidad hasta tratar de mantener su imagen ante los ojos de su familia. El 3 de julio de 2015, pocos días antes de cumplir 44 años, Amanda fue encontrada muerta en su casa. El informe decía que murió de una sobredosis de drogas, un accidente desgarrador que acabó con la vida de un talento que una vez fue amado por todo Estados Unidos. Lo más triste es que, en ese momento, intentó recuperarse, vivir con optimismo y prepararse para una vida más positiva. Pero su tardía recuperación no fue suficiente para salvarla de las consecuencias de sus años oscuros. El fallecimiento de Amanda Peterson conmocionó y entristeció a sus fans, no solo porque alguna vez fue una ídolo adolescente, sino porque su vida reflejó el lado oscuro de la fama temprana, de las heridas psicológicas sin sanar y de un sistema que no protegió a los jóvenes talentos que luchaban bajo una presión invisible. Hoy, Amanda ya no está, pero la sonrisa de Cindy Mancini aún vive en los corazones del público. Y más que un papel, dejó una historia leccionadora. La fama no es un arma contra el trauma emocional sin la compañía, el compartir y la sanación adecuados. Corey Haim, el ángel adolescente que cayó en la sombra de la adicción. Corey Haim, nombre real Corey Ian Haim, nacido el 23 de diciembre de 1971 en Toronto, Canadá, fue un ícono del cine adolescente en la década de 1980. Con sus papeles protagónicos en Lucas y The Lost Boys, junto con su porte natural y mirada sincera, Corey se convirtió rápidamente en el galán de la generación joven. Su romance en la vida real con su coprotagonista, Corey Feldman, también contribuyó a difundir su nombre en la comunidad cinéfila. Pero tras solo unos años conquistando los corazones del público, Corey comenzó a hundirse más en la adicción. Habiendo comenzado a experimentar con drogas desde su adolescencia, la adicción le afectó brutalmente la vida. Su carrera se estancó gradualmente, dejó de aparecer en papeles importantes. Sus finanzas se desplomaron y su reputación comenzó a verse manchada. Fue hospitalizado, perdió peso y sus declaraciones públicas sobre sí mismo atrajeron cada vez más la atención de los medios. A pesar de los esfuerzos de Corey por superar su adicción, asistir a terapia y restaurar su reputación, al menos 2 veces con reuniones de fans, sus demonios se volvieron cada vez más difíciles de controlar. El 10 de marzo de 2010, con tan solo 38 años, Corey falleció por complicaciones derivadas de una neumonía y medicamentos recetados. Un trágico final para una vida llena de talento y trauma. La noticia dejó a sus fans sin palabras. Un ídolo adolescente que no había logrado superarse. La historia de Corey Haim es una triste advertencia. La fama temprana y el vacío interior pueden fácilmente dejar cicatrices que nunca sanan. Y la falta de apoyo en salud mental puede arruinar un futuro. Jim Carrey, el gran payaso que se encuentra entre la luz de la fama y la oscuridad del alma. Jim Carrey, el nombre que una vez hizo reír al mundo entero, nació el 17 de enero de 1962 en Newmarket, Ontario, Canadá. No solo es un comediante, sino también un fenómeno cultural global, con películas como Ace Ventura, Detective de Mascotas, La Máscara, Mentiroso Mentiroso o Dos Tontos Muy Retontos. Carrey ha dejado una profunda huella con su actuación desenfadada, su rostro flexible y su energía aparentemente inagotable. Los 90 fueron la época dorada de Jim Carrey. De un niño pobre que vivía en una furgoneta con su familia, se convirtió en uno de los actores mejor pagados de Hollywood. Fama, dinero, papeles de éxito y millones de fans. Parecía que lo tenía todo. Pero detrás de su amplia sonrisa se escondía un alma llena de cicatrices. Durante años, Carrey luchó contra una depresión severa, una batalla silenciosa que nadie vio venir. El dolor se intensificó cuando su exnovia, Catriona White, murió de una sobredosis en 2015, tras una relación conflictiva y tumultuosa. Carrey se vio envuelto en demandas, culpado y una vez más se enfrentó a su propio dolor. Pero en lugar de derrumbarse, Jim Carrey decidió parar. Se alejó de los focos, rechazó contratos para grandes éxitos de taquilla y se dedicó a una vida más privada.
En lugar de buscar la risa del público, encontró soledad en la pintura, la meditación y la escritura. Habló abiertamente de su viaje espiritual, de cómo dejó atrás su ego y el supuesto éxito que Hollywood le imponía. Hoy en día, Jim Carrey solo aparece cuando realmente quiere, como en Kidding o Sonic the Hedgehog. Pero incluso cuando actuaba, ya no era Jim Carrey el actor, sino un Jim Carrey que había despertado, vivido con autenticidad y elegido la paz por encima de la fama. La historia de Carrey no es un colapso, sino un renacimiento silencioso pero valiente. No es solo una persona que hace reír al mundo, sino también una persona que se atreve a llorar, se atreve a tocar los rincones oscuros y se atreve a dejarse llevar para poder vivir. Gary Coleman, una celebridad infantil y una vida arrasada por la fama temprana. Gary Coleman, nacido el 8 de febrero de 1968 en Zion, Illinois, fue una de las estrellas infantiles más brillantes de las décadas de 1970 y 1980. Saltó a la fama internacional con su papel de Arnold Jackson en la exitosa serie de comedia Different Strokes, 1978-1986. Con su diminuta estatura, su sonrisa pícara y la icónica frase ¿De qué hablas, Willis?, Gary se convirtió rápidamente en un ícono de la cultura pop, amado por millones. Sin embargo, el éxito temprano también trajo tragedia. Coleman sufrió una enfermedad renal que lo dejó con solo 1,42 metros de altura y requirió cirugía de por vida. Pero lo que hizo su vida aún más caótica fueron sus seres queridos. Después de ganar millones de dólares actuando, Gary descubrió que el dinero había sido malversado por sus padres adoptivos y representantes legales. Demandó a su propia familia y aunque ganó el caso, el dinero no fue suficiente para salvar sus finanzas. Tras el final de Different Strokes, Gary luchó por recuperar su antigua gloria. Los papeles disminuyeron, mientras que su imagen de estrella infantil le dificultaba conseguir papeles para adultos. Intentó pequeños proyectos televisivos, trabajó como guardia de seguridad, apareció en un reality show e incluso se postuló para gobernador de California en 2003, todo lo cual no logró revivir su carrera en decadencia. Al mismo tiempo, los problemas legales, las controversias públicas y una vida privada publicitada lo mantuvieron bajo el constante escrutinio mediático. Gary Coleman falleció el 28 de mayo de 2010, a los 42 años, tras sufrir una hemorragia cerebral masiva tras caerse en la ducha. Su muerte conmocionó al público, no solo por lo repentino de su fallecimiento, sino porque murió solo, después de una vida de lucha incansable por conservar lo que una vez fue suyo: fama, fortuna y fe en la humanidad. Hoy, Gary Coleman es recordado como un ícono de la televisión, un rostro que formó parte de la infancia de millones de personas. Pero tras la fama se esconde una desgarradora historia de vulnerabilidad, la asfixia de la fama temprana y una advertencia para la industria del entretenimiento. Nadie debería cambiar su infancia por un protagonismo fugaz. Aaron Carter. El ídolo adolescente perdido entre las luces y la oscuridad. Aaron Carter, nacido el 7 de diciembre de 1987 en Tampa, Florida, fue la personificación de un ídolo adolescente a finales de los 90. Con tan solo 10 años, enloqueció al público mundial con Aaron's Party, Come Get It, seguido de éxitos como I Want Candy y That's How I Beat Shaq. Con su cabello rubio, su sonrisa tímida y sus melodías alegres, Aaron se convirtió rápidamente en un fenómeno musical, conquistando los corazones de millones de adolescentes en todo Estados Unidos. Pero cuando las luces se apagaron, Aaron Carter gradualmente reveló su verdadera naturaleza como un niño que nunca llegó a ser adulto. Crecer en una familia disfuncional, la presión financiera, la fama temprana y la falta de rumbo lo llevaron a una espiral de adicción, inestabilidad mental y crisis de identidad. A sus 20 años, Aaron aparecía constantemente en las noticias, no por su música, sino por escándalos personales, disputas familiares, bancarrota y múltiples estancias en rehabilitación. Sin embargo, lo más desgarrador fue que Aaron no ocultó su dolor. Habló abiertamente sobre sus problemas de salud mental, tras haber sido diagnosticado con trastorno límite de la personalidad.
ansiedad y depresión. A menudo transmitía en directo su recuperación, intentando reconstruir su vida, publicando música y obteniendo la custodia de su hijo pequeño, todo mientras luchaba con sus demonios internos. Aunque parecía que estaba resurgiendo, Aaron seguía cantando, escribiendo, queriendo ser amado y comprendido. La tragedia finalmente lo golpeó. El 5 de noviembre de 2022, Aaron Carter fue encontrado muerto en la bañera de su casa de California, a los 34 años. Una autopsia reveló que murió ahogado accidentalmente tras tomar alprazolam, Xanax y aire comprimido. Un triste final para un hombre que una vez conmocionó al mundo con su música. La muerte de Aaron no solo representa la pérdida de un artista, sino también un doloroso recordatorio del lado oscuro de la fama, el aislamiento de las jóvenes estrellas y la debilidad del sistema de apoyo a la salud mental en el mundo del espectáculo. Se fue mientras aún anhelaba amor y aceptación, como el niño que una vez bailó en el escenario. Hoy los fans recuerdan a Aaron Carter no solo por sus canciones alegres, sino también por un alma que nunca ha estado en paz. Su historia es un poderoso recordatorio de que detrás de la fama hay almas que necesitan ser protegidas, escuchadas y sanadas. Todd Bridges, de ícono televisivo a inspiración tras las sombras de la adicción. Todd Bridges, nacido el 27 de mayo de 1965 en San Francisco, California, fue uno de los rostros más reconocibles y queridos de la televisión estadounidense a finales de los años 70 y principios de los 80. Como el inteligente y cariñoso hermano mayor, Willis Jackson, en la clásica comedia Different Strokes, 1978-1986, Todd conmovió a millones de espectadores de todo el mundo. Cuando Gary Coleman decía, ¿de qué hablas, Willis?, Todd Bridges era Willis, el ideal de un hermano mayor tranquilo y responsable. Sin embargo, como consecuencia de la fama temprana, la vida real de Todd Bridges tras los focos estuvo plagada de turbulencias. Al terminar el programa, llegó a la edad adulta con el alma herida, una sensación de alienación y sin la preparación necesaria para vivir más allá de la fama. Todd cayó gradualmente en la adicción y en problemas legales, incluyendo ser arrestado por posesión de drogas y sospechoso de estar involucrado en un delito. En un momento dado estuvo tras las rejas, pensando que su carrera y su vida habían terminado. Pero Todd Bridges no se dio por vencido. Buscó terapia, recuperación y un programa de desintoxicación, no solo una vez, sino un largo y arduo camino. Enfrentó con valentía su oscuridad, admitió sus errores y gradualmente recuperó el control de su vida. Y lo más importante, Todd no solo se salvó a sí mismo, sino que comenzó a hablar, a compartir y a convertirse en una inspiración para miles de personas que luchan contra la adicción y el trauma. Hoy, Todd Bridges continúa apareciendo en programas de televisión, tanto como actor como invitado, compartiendo su experiencia con la adicción. No teme hablar de su oscuro pasado, porque entiende que es necesario ayudar a otros a encontrar la luz. De ser un niño famoso que alguna vez estuvo perdido, Todd se ha convertido en un ejemplo vivo de resiliencia, un testimonio vivo de la posibilidad de renacer de la ruina. La historia de Todd Bridges es un final esperanzador en esta lista. No todas las estrellas jóvenes están condenadas al fracaso. Hay quienes, sin importar cuántas veces caigan, aún pueden levantarse, más fuertes, más auténticos y lo suficientemente valientes como para ayudar a otros a no perder el rumbo como ellos. Para Todd, la mayor victoria no está en la pantalla, sino en la victoria sobre uno mismo, cada día de nuevo. Gracias por acompañarnos en este viaje para descubrir 25 historias de famosos olvidados. Agradecemos su presencia en este viaje para descubrir las vidas de personas improbables. Personas que han desfilado por la alfombra roja, han vivido bajo los focos, pero también han tocado fondo con ambas manos. Sus historias, desde los focos hasta la oscuridad invisible, son un poderoso recordatorio de que la fama y el éxito nunca miden la felicidad. Cada una de ellas aporta una lección única sobre la importancia de la salud mental, sobre la necesidad de buscar apoyo y, especialmente, sobre la fuerza interior para recuperarse.
No importa cuán bajo caigamos, aún podemos levantarnos si nos atrevemos a enfrentar y cambiar. Si te gusta este tipo de contenido inspirador, dale a me gusta, suscríbete a Hollywood Behind y comparte este video con quienes puedan necesitar escuchar estas historias honestas y humanas.